Nos hemos propuesto hacer una ruta por España, participando en un programa de voluntariado e intercambio de conocimientos. Partiremos desde Sevilla, pasando por todas las comunidades autónomas hasta llegar a Galicia. Gracias a ello, podremos conocer todos esos lugares donde la gente está viviendo al aire libre. Comienza otra preciosa mañana en el Sierro. Buenos días, polluelos. Buenos días, gallinas. Es hora del desayuno. Han pasado unos días desde que llegamos. Anne nos llama a primera hora para avisarnos que llegará un poco más tarde, así que decidimos iniciar algunas labores simples por nuestra cuenta. Primero, chequear si hay alguna oveja parida. ¿Qué habrá tras la puerta número 1? Vamos despacito, vaya a ser que haya parido alguno. Importante. ¿Qué pasa? ¿Cómo que no, Alex? Mira. ¿Sí? Mira qué cosa. Mira qué cosa. Es nuestro primer día solos y el primer parto que vemos. La emoción es difícil de contener. Más tarde damos un paseo para ver qué tal están los demás animales. Aunque conseguimos hacerlo bien, la tarea de alimentar a las borregas no resulta un trabajo tan fácil. Y más para un par de torpes jóvenes de ciudad como nosotros. Sin más tareas que hacer, nos volvemos a casa. No sin antes chequear a las preñadas, por si hay algún otro recién nacido. Y allí nos llevamos un buen susto. ¿Qué le ha pasado a esa cría? Nada, esta es la mía. ¿Tú crees? A ver, que si la pesa la madre. Esa no es la única sorpresa. El día nos regala más nacimientos. Parece un pollito mojado. Empieza a haber demasiados nacimientos y nos sentimos un poco superados. Por suerte llega Inés y con ella nos volvemos más creativos para mantener a los borregos a salvo. Tú coges uno y yo a esto, ¿vale? Separándolos con sus madres, evitaremos posibles aplastamientos. Que no se la quito.
Cógela. Cógela, no le hace daño. Sí, no le hace ¿No daño. se enfadará la oveja? ¿Qué? ¿No se enfada la oveja? La oveja muy contenta no se va a poner, pero tampoco... Pero no te va a hacer daño, no te puede hacer daño, ¿sabes? Que te da pena, no, que te da miedo. Mira, ¿ves cómo se posiciona? A veces, cuando las ovejas paren mellizos, se olvidan del primero que nació, por estar ocupadas con el segundo. Por eso tenemos que separarlas y etiquetarlas lo antes posible. A media mañana llegan y nos enseñan la técnica para amamantar un borreguito cuando su madre no lo reconoce. No, estando más atenta que comer. A ver, bichito, mamá. Qué bonita. Y así termina el día. La mañana siguiente amanece nublada y junto a Anne nos disponemos a alimentar a los burros y a las borregas jóvenes. Por la tarde, José nos enseña cómo traer a las ovejas recién paridas. Además de otros prácticos consejos. Pero ¿y cómo va a entrar el pollito? El pollito se pone en el borde. Quiere beber, no llega. ¿Sabes cómo está el agua aquí? Se cae y se ahoga. En cambio, con eso puede ya subirse más fácilmente ahí y por lo menos aguantar mientras nos damos cuenta que se ha caído. ¿Ya? Con él siempre aprendemos algo nuevo. Estos días han sido muy intensos y emocionantes, y no hay nada mejor para relajarse que un paseo familiar de tarde con el que nos despedimos. Hasta el próximo vídeo.